¿Cuál es el camino que comienza con espinas y finaliza en un llano en el trabajo espiritual? Está escrito en Midrash Tanhuma. He aquí, pongo adelante de ustedes, está escrito de la boca de lo Supremo. Lo malo y lo bueno no saldrá. Moshe también les presentó dos caminos, el bueno y el malo, el camino de la vida y el camino de la muerte, la bendición y la maldición. Hay una alegoría acerca de un anciano que se sentó al borde del camino y ante él dos caminos. Uno que comienza con espinas y finaliza en una llanura, y otro cuyo comienza en una llanura y su final con espinas. Se sentaba al comienzo de los dos y advertía a los transeúntes diciéndoles: aunque vean que éste comienza con espinas, tómenlo, porque su final es llano. Todo el que fuera inteligente lo escuchaba, lo tomaba y se esforzaba, iba en paz y volvía en paz. Pero los que no lo escucharon fracasaron al final. Por lo tanto, elige la vida tú y tu descendencia. Para entender la forma de trabajar, es decir, el trabajo de la observancia de la Torah y de las mitzvot, debemos distinguir dos maneras. Uno, lo lishma, no en su nombre. Dos, lishma en nombre de la Torah. Como es sabido, debemos distinguir entre el propósito de la creación y la corrección de la creación. El propósito de la creación es que el hombre debe alcanzar la perfección, es decir, ser merecedor del bien y el placer que el Creador desea dar a los seres creados. Esto se llama su deseo de hacer el bien a sus creaciones. Debido a esto, todos los seres creados anhelan el bien y el placer. Por lo tanto, cada día la persona anhela recibir el bien y el placer nuevamente y no se conforma con lo que tenía en el pasado, sino que cada día la persona comienza a recibir lo bueno y el placer. Esto significa que la persona debe recibir lo bueno y el placer cada día. Algunas personas reciben placer ahora de lo que les dio placer y deleite en el pasado. Sin embargo, si no pueden recibir placer del pasado ahora, no se puede considerar que disfruten ahora del pasado. Es decir, la persona debe sentir placer todos los días. Una persona puede sentir placer incluso de lo que ganó ayer. O puede sentir placer hoy porque ayer recibió respeto y así sucesivamente. De ello se deduce que su deseo de hacer el bien a sus creaciones debe ser que uno debe volver a sentir cada día que recibe placer. Pero solo puede disfrutar del placer que recibe en el presente, tanto como del pasado y del futuro. Sin embargo, la sensación de placer, si se disfruta solamente en el presente, se considera sentir placer. Por esta razón, tanto en lo físico como en lo espiritual, la persona debe tener la sensación de que está disfrutando la vida ahora, sin importar el pasado o el futuro. Puede tratarse del mayor deleite y placer, pero si no siente el deleite y placer en el presente, puede morir por los tormentos que está sintiendo ahora en el presente, porque no tiene nada de lo que disfrutar. Pero esto depende del grado de sufrimiento que está sintiendo ahora.
Y en esto, es decir, con respecto a la medida del sufrimiento, no hay dos personas iguales. Sin embargo, todas las personas deben sentir placer en el presente. Pero al igual que en lo material, como en comer, beber y dormir, algunas personas necesitan comer mucho, beber mucho y dormir mucho, etc. Del mismo modo, al sentir placer, hay diferencias entre las personas en cuanto a la necesidad de sentir placer. Es decir, que algunas personas necesitan sentir mucho y otras se conforman con poco. Pero las iguala el hecho de que todas necesitan sentir placer en el presente. Y si no pueden obtener placer en el presente como lo tenían en el pasado, y no pueden imaginarse placer alguno en el futuro que ilumine del presente, no pueden existir en el mundo. Esto proviene del hecho de que el deseo del Creador y su propósito de la creación fue el de hacer el bien a sus creaciones. Por esta razón, tenemos que bendecir todos los días 100 bendiciones, como dijeron nuestros sabios. El hombre debe bendecir 100 bendiciones todos los días. Además, cada día uno debe hacer 4 lecturas del Shema. Shema de ofrendas, Shema del Creador de luz, Shema del atardecer y la lectura del Shema al lado de la cama, así como rezar 3 veces al día. Esto muestra que en la espiritualidad debemos atraer una luz especial cada vez y que pertenece al trabajo que uno está haciendo. La razón es que las criaturas son incapaces de recibir el bien y el placer que el Creador pensó darles a las criaturas de una vez, debido a la corrección que hubo llamada Simsum, restricción. Para que las criaturas reciban lo bueno y el placer en recipientes de otorgamiento y no en recipientes de recepción con el fin de recibir. Por lo tanto, según el trabajo de los creados, la abundancia se expandirá hasta ellos. De esto se deduce que cuando una persona comienza el trabajo, ya que por su naturaleza no comprende que vale la pena hacer ningún movimiento, a menos que sea en beneficio propio, Maimónides dice que debemos comenzar a observar la Torah y las Mitzvot esperando recibir alguna recompensa, ya que la persona no puede entenderlo de otra manera. Pero después se le muestra a la persona que todos sus actos deben ser para otorgar. Dado que el cuerpo no puede aceptar este camino, la persona comienza a preguntarse, ¿por qué no puedo trabajar como lo hace el resto del mundo, en donde todo su esfuerzo se basa en los actos y no en tener la intención de otorgar? Pero cuando me dicen que debo seguir por el camino del otorgamiento, mi trabajo es doble. Es decir, tengo trabajo observando la Torah y las Mitzvot en la práctica, así como trabajo con el fin de otorgar. Por lo tanto, tengo el doble de trabajo que el resto del mundo. Entonces su cuerpo grita, ¿qué quieres de mi vida? Esto quiere decir que el cuerpo pregunta, ¿por qué merezco tal castigo más que otras personas? En el sentido de que tengo un trabajo extra que el público en general no hace. Por esta razón, dice el cuerpo, no te dejaré trabajar ni siquiera en acciones. Aunque no puedes aspirar a otorgar, de todas maneras no tengo ningún interés en ello. Por lo tanto, me opondré a tus acciones porque no quieres trabajar
para ti mismo. De ello se deduce que si una persona quiere seguir el camino de la verdad, debe hacer 3 discernimientos en su trabajo. 1. Trabajar para observar la Torah y las Mitzvot en práctica. 2. Trabajar con intención, es decir, que no quiere ninguna recompensa por observar la Torah y las Mitzvot, puesto que no trabaja para recibir recompensa. 3. Cuando una persona quiere trabajar, es decir, observar la Torah y las Mitzvot sin ninguna recompensa, su trabajo es doble en la acción, lo que significa que tiene una gran resistencia a la observación de la Torah y las Mitzvot, incluso en el acto mismo, ya que el cuerpo se opone a observar la Torah y las Mitzvot sin ninguna recompensa. De ello se deduce que, aunque todavía no puede aspirar a otorgar durante el trabajo, dado que el cuerpo se opone a estas intenciones, también hay resistencia a la acción en sí, incluso sin la intención. El cuerpo pregunta, ¿qué estás haciendo? Dices que no quieres ningún pago por tu trabajo en la observancia de la Torah y las Mitzvot. De ello se deduce que no solo tiene trabajo en la intención, lo que no ocurre en el trabajo del público en general, sino que también tiene un trabajo doble en la acción, ya que es más difícil observar la Torah y las Mitzvot en la práctica. Por el contrario, los cuerpos de quienes trabajan a la manera del público en general no resisten tanto el trabajo en la práctica, ya que ahí el cuerpo no puede preguntar, ¿por qué haces este trabajo? Porque obtiene la respuesta inmediata, ya que dice que cree en la recompensa y el castigo, por lo que no está trabajando para nada, sino que será recompensado por su trabajo. Pero con aquellos que quieren trabajar en el camino de la verdad, con la intención de otorgar, aunque la recompensa y el castigo también se aplica a ellos, es decir, que ellos también creen en la recompensa y el castigo, como el público en general, sin embargo, su recompensa y castigo no son similares al de estos otros. La recompensa y el castigo del público en general son en beneficio propio. Es decir, creen que si observan la Torah y las Mitzvot, recibirán una recompensa en beneficio propio. Y si no lo hacen, serán castigados y también perderán la recompensa por su trabajo. Pero aquellos que trabajan en el camino de los individuos, su recompensa es que el Creador les da el privilegio de trabajar solo por el bien del Creador y no en beneficio propio. Todo su placer está en poder traer contento al Creador. Y el castigo es si permanecen bajo el gobierno del deseo de recibir para sí mismos. Este es todo su castigo. Creen en lo que dijeron nuestros sabios, que el Creador dijo, he creado la inclinación al mal, he creado la Torah como condimento, es decir, que aprenden para recibir la recompensa, de que saldrán del control de la tendencia al mal, que es el deseo de recibir, solo en beneficio propio. Y no podrán trabajar únicamente por el bien del Creador. Ciertamente, con tal objetivo, el cuerpo, que es el deseo de recibir para sí mismo, debe resistir
debe resistirse a darle las fuerzas necesarias para poder desarraigarlos de este mundo. Es como nuestros sabios dijeron con respecto al rey David sobre el versículo: y mi corazón está muerto dentro de mí. Nuestros sabios dijeron que David mató la inclinación al mal con el ayuno. De todas maneras, incluso con respecto al acto en sí, aun cuando la persona todavía no tiene la completa intención de otorgar, el cuerpo se resiste inmediatamente y no le permite hacer un solo movimiento, ya que el cuerpo sabe que quiere usar esas acciones para matarlo, como en el caso del rey David. De ello se deduce que incluso cuando las acciones son realizadas sin intención, el cuerpo ya muestra una gran resistencia. Y no existe otro consejo, que en todo lo que quiera hacer debe contar con la ayuda del Creador. Es decir, por cada cosa pequeña que una persona quiera hacer en el camino de los individuos, debe pedirle al Creador que le ayude a hacerlas. Sin embargo, debemos saber que el hecho de que la persona deba pedirle al Creador todo lo que quiera hacer, porque le resulta difícil, es una gran corrección por la cual uno gana la necesidad de pedir siempre al Creador. En otras palabras, una persona tiene por lo que pedir. De lo contrario, podría suceder que no necesite la ayuda del Creador. Es por eso que la persona se beneficia, porque siempre está conectada con el Creador, pues lo necesita. De lo contrario, la persona podría realizar las mejores acciones, pero las acciones no la obligarán a recordar al Creador mientras realiza el acto. Aunque vaya a hacer buenas acciones. Esto puede deberse a que ha sido educado de esta manera. Y también puede ser que las haga sin recordar quién le ordenó hacerlo, sino simplemente por costumbre. Por lo tanto, cuando le resulta difícil hacer esas acciones, debe pedirle al Creador que lo ayude. Se deduce de esto que durante el acto recuerda al Creador por qué le está pidiendo ayuda para hacer la acción. Es un gran beneficio que una persona preste atención al hecho de que tiene algo que le recuerda que hay un Creador en el mundo y que debemos servirlo. De acuerdo con lo anterior, podemos entender lo que preguntamos. ¿Qué es un camino que comienza con espinas y finaliza en un llano en el trabajo? La cuestión es que hay dos formas de servir al Creador. Uno, en beneficio propio. Dos, en beneficio del Creador. Al camino del beneficio propio se lo llama un principio llano, ya que el cuerpo no se opone, debido a que el cuerpo cree en la recompensa y el castigo, por lo tanto acepta trabajar, aunque se esfuerce en realizar este trabajo. Y cuando mira la recompensa, considera este trabajo como un principio llano, lo que significa que el cuerpo entiende que esta forma es aceptable, porque es por el bien de uno mismo. Pero finaliza con espinas, es decir, al final ve que no puede sentir su providencia divina como el bien que hace el bien, como está escrito. Mientras los que reciben no hayan aceptado que pueden recibir su benevolencia completa, que Él había pensado en nosotros cuando contempló el pensamiento de la creación. La guía debe ser en forma de bien y el mal, recompensa y castigo. Esto es así porque nuestros recipientes de recepción están contaminados con la autorrecepción, porque usamos los recipientes de recepción de manera opuesta, de cómo fueron creados. Necesariamente sentimos en el mal
en el guía de la providencia en relación con nosotros. Por lo tanto, cuando se refiere a que finaliza con espinas, espinas significa que causa dolor de esta manera. Es decir, que después de todo el trabajo que la persona ha dedicado en la Torah y las mitzvot, todavía no siente que su providencia es el bien que hace el bien. Esto le hace interesarse en la recompensa y el castigo de su trabajo. Es decir, el hecho de que su guía sea en la forma del bien y el mal, de esto se extiende la recompensa y el castigo, como está escrito en el Sulam. Por lo tanto, cuando la persona se siente mal, la negación de la guía del Creador recae sobre él y en esa medida queda oculta para él la bendición superior, y este es el mayor castigo del mundo. Así, la sensación del bien y el mal en relación con su guía trae consigo la sensación de recompensa y castigo, porque quien se esfuerza por no separarse de la fe en el Creador es recompensado incluso cuando prueba un mal sabor de boca en la providencia. Y si no se esfuerza, será castigado porque está separado de la fe en el Creador. De acuerdo con lo anterior, podemos entender lo que preguntamos acerca de qué es un camino que comienza con un llano y finaliza con espinas en el trabajo. Significa que la forma en que trabaja el público en general para recibir recompensa, su comienzo es llano, es decir, que el cuerpo no se resiste a ese camino porque se le dice, debes creer en la recompensa y el castigo para tu propio beneficio. Es decir, si observa la Torah y las mitzvot, obtendrá un beneficio propio. Y si no las observa, perderá el beneficio propio. Una persona puede entender esto porque este es el cli inherente al hombre llamado deseo de recibir para uno mismo. Pero finaliza con espinas, es decir, que al final no logra la plenitud, la recompensa de ver que su providencia está en forma de bien y de hacer el bien. En cambio, está bajo el gobierno del bien y del mal. De ello se deduce que, aunque él solo hará todas las acciones, esto se oculta a los ojos de los que sienten el bien y el mal, ya que en el momento de mal, la Sitra Achra tiene el poder de ocultar su guía y la fe en él, como está escrito en el Sulam. Por lo tanto, morirán sin sabiduría. Es por esto que se dice que finaliza con espinas. Por el contrario, el camino que comienza con espinas y finaliza en un llano significa que aquellos que desean seguir el camino de la verdad y alcanzar el grado de darle contento al Creador, comienzan con espinas, ya que cuando una persona quiere trabajar solo para el Creador y no para sí mismo, el cuerpo se opone a cada cosa que hace y cada vez debe sobreponerse de nuevo. Y cuando se sobrepone al cuerpo, se resiste nuevamente y lo pincha y lo aflige como las espinas. De ello se deduce que el camino por el que va es como si caminara sobre espinas y quiere escapar a esa batalla. Pero todo el que es sabio lo escucha. Es decir, quien tiene fe en los sabios lo escucha, porque el que va por el camino y se esfuerza un poco, va en paz y viene en paz, como está escrito, porque sus caminos son caminos agradables y todos sus senderos son de paz. Ya que después, cuando es recompensado con los recipientes de otorgamiento, va por el camino llano.
Así es como está escrito: cuando el Creador favorezca los caminos del hombre, incluso sus enemigos harán las paces con él, ya que entonces es recompensado con el bien y el placer que se encuentra en el pensamiento de la creación, que es hacer el bien a sus creaciones. Cuando son recompensados con las vasijas de otorgamiento, como está escrito ahí en el Sulam, en ese momento su providencia privada será revelada en todo el mundo, ya que todos verán que ahora el mal y los castigos se han convertido en beneficios y méritos, y será posible que alcancen a su Hacedor, porque ahora se han vuelto merecedores del trabajo de sus manos, porque ahora lo alabarán y lo bendecirán, como está escrito: escoge, pues, la vida, tú y tus descendencia.